Señor, por estar una vez más en sus hogares, estar transmitiendo un programa de edificación, amén, de enseñanza, un foro de maestros en el cual estamos en Facebook y estamos en YouTube, llevando las enseñanzas bíblicas de las Sagradas Escrituras, amén, donde estamos en una segunda temporada, amén, ya tocamos la temporada de lo que fue todo lo que es la doctrina básica de la fe cristiana. Tenemos aproximadamente unos 19 a 20 programas, amén, donde tocamos tocamos hermenéutica, tocamos la doctrina de salvación. Usted váyase a las partes anteriores, amén, de lo que es nuestro canal de YouTube y también de Facebook, y usted va a ver esa temporada. Ahora estamos con una nueva temporada, a una introducción a la escatología, y hemos comenzado la semana anterior con lo que fue las dispensaciones. Luego posteriormente van a ir con los pactos. Posteriormente vamos a ir siguiendo la secuencia, amén, para llegar a los puntos que usted quizás tiene preguntas y tiene más inquietudes para poder seguir creyendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amén, en el cual nos ha ayudado para estar en este lugar. Tenemos al foro de maestros, tenemos a nuestro Carlos, al hermano Darwin como invitado, y tenemos al hermano Girón. Voy a dejar cada uno de ellos se pueda expresar en esta nueva temporada, y es un nuevo reto, amén. Son temas un poquito más profundos, pero en los cuales tenemos una base que fue los temas doctrinales que dimos. Así que si usted tiene alguna pregunta, hermano, váyase y comience a ver esos programas anteriores para que usted vea que estamos en un nivelito un poquito más arriba, amén, ya que tocamos muchos temas fundamentales para llegar a este punto. Amén, hermano Carlos, comenzamos con usted. Amén, gloria al Señor, dando gracias a Dios por el privilegio de estar en este lugar, poder compartir la palabra con mis hermanos, de bendición, y esperando que sea de bendición para todas aquellas personas que nos escuchan. Amén, hermano Darwin. Dios les bendiga, hermanos, muy bienvenidos pues a este programa, y pues estamos aquí pues dispuestos a tocar pues estos temas de suma importancia, lo que es para la iglesia. Y así es que les pido pues que pongan pues atención, y también pues puedan ustedes abrir la Biblia y ver pues todos los tópicos y las citas bíblicas en las cuales vamos a estar tocando. Va a ser pues lo que es la ley, la gracia y acerca del reino. Y así. Hermano, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, amigos, donde quiera que se encuentren. Acompáñanos en este momento a este estudio bíblico prácticamente, donde vamos a estar siendo edificados, conociendo partes que posiblemente pueden estar oscuras, pero trataremos de darle luz según el Espíritu Santo nos dé a nosotros, y esperamos que se conforten en sus hogares, se conforten donde quiera que esté, y vamos a disfrutar este momento. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar entonces, hermano Carlos, con si nos puede dar un repaso cronológico de lo que es en sí, la dispensación de las dispensaciones. Son 7 dispensaciones. ¿Será que usted nos puede dar hasta qué punto llegamos la semana pasada? Y comencemos. Amén, gloria a Dios. Para entender esto, hermanos, es importante que tengamos presente algo. Cuando nosotros hablamos de dispensaciones, dimos lo que es el significado de la dispensación, que era administración, que era tiempos en los cuales Dios, como un mayordomo, administra los tiempos, y entender esto es importante. La semana pasada estuvimos hablando y dimos las 7 dispensaciones bíblicas que existen, que es inocencia, conciencia, gobierno humano, está lo que es la ley, la gracia y el reino. Entonces, la importancia de todo esto es que cuando nosotros hablamos de administración de los tiempos, es importante que nosotros entendamos que hay otra interpretación la cual niega lo que es el dispensacionalismo, lo cual ellos niegan las dispensaciones porque lo toman de una manera abrupta. Ellos dicen de que las dispensaciones nosotros en cierto sentido nos toman como tontos, porque dicen que nosotros damos a entender que Dios se equivocó en una dispensación y que tuvo que reconvenir otra vez para volver a tomar otra dispensación. Entonces ellos lo ven así de drástico, lo ven catastrófico, porque no quieren ver que la dispensación es simplemente, la Biblia nos muestra a nosotros la forma en cómo Dios fue obrando con el ser humano, cómo Dios se hizo de una nación, cómo Dios dio preceptos a una nación, cómo Dios se quería dar a conocer al mundo a través de una nación, que Él era el que
que el creador de todas las cosas Y de los tiempos. y de los tiempos, y que a la misma vez, como ser creador de los tiempos, es el que administra los tiempos, y no está hablando de que Dios se equivocó y a borrar con el codo y volver a ver qué me invento. O sea, no, las dispensaciones no es que nosotros pongamos a Dios que Dios se equivocó en una dispensación y tiene que volver a reconvenir, no, sino cómo va administrando y mostrarnos a nosotros que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Es decir, que por eso la Biblia dice que nosotros sin Él no somos nada. Entonces las dispensaciones solo es para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta que es a través de Él que nosotros podemos tener vida y podemos nosotros también tener un comportamiento adecuado en el cual podamos agradarle a Él, que no es por voluntad propia, no es porque yo quise, no es porque a mí se me ocurrió, no es porque me nació en el corazón ser bueno, no, sino que los designios del hombre, la Biblia dice que es de continuo la maldad, y por eso es que nosotros vemos que las diferentes dispensaciones es para que Dios mostrarnos a nosotros nuestras debilidades, y que Él es el que nos da la fortaleza y nos da el entendimiento a nosotros, y ser probados a través de cada una de las dispensaciones y los tratos que Dios ha tenido con el ser humano desde los comienzos de la creación, cómo fue el trato que Dios ha tenido con los seres humanos y lo que era permisible en cada una de estas dispensaciones, y lo cual Dios va obrando y va tratando con el ser humano. Y por eso es que la semana pasada nosotros hablábamos de las diferentes dispensaciones y nos quedamos en lo que era la dispensación de la ley, que es la que vamos a comenzar en este momento, lo que es la dispensación de la ley, y la importancia de que nosotros entendamos. Cuando nosotros hablamos de la dispensación de la ley, es cuando nosotros vemos que Dios empieza a tener un trato ya literal con el ser humano, en el cual pasó, después del diluvio, pasaron aproximadamente unos 360 años, cuando Dios le hace el llamado a Abraham. Amén. Entonces ahí es cuando empieza ya la dispensación de la ley. O sea, fue la diferencia entonces en el gobierno humano, que hermano Girón lo estuvo explicando, amén, que salieron del arca, ¿verdad? Y comenzó el gobierno donde habían la torre y todo, ¿verdad? Y entra entonces Dios a hacer una nueva dinastía, una nueva grupo para él. Sí, es que ese es el punto. O sea, por eso es que los no dispensacionalistas son drásticos en este sentido, como que ellos lo toman como, se me desordenó esto, tengo que ver cómo hago para ordenar. No, sino que Dios lo deja uno a su libre albedrío, y ver que el libre albedrío nunca nos va a llevar a buscar a Dios. O sea, que él mismo razone. Ese es el punto, que Dios en una dispensación le muestra a usted que usted por sus propias fuerzas no va a buscar a Dios. Ese es el sentido que necesitamos. Ese es el punto. Entonces nosotros vemos que el gobierno humano se desapartaron de las ordenanzas que Dios les había dado, en el sentido que le dijeron vayan por todo el mundo y llenen la tierra. Se asentaron en un solo lugar, dijeron hagámonos un nombre, querían ellos un nombre más famoso que el de Dios, es decir, hacerse un nombre, llegar a ser ellos, ser conocidos en toda la tierra. Y entonces Dios dice, tuvo que poner la división de las lenguas. Entonces vemos que el fracaso del gobierno humano sin Dios no es nada, porque la democracia no nos va a llevar a Dios. Es interesante, hermano. Es interesante lo que está diciendo el hermano. Mire, porque el hermano Girón estaba hablando sobre este gobierno, amén, y usted dice que, bueno, él dijo que Abraham, Dios lo saca de su tierra y trata un trato con él. Él se fue por fe. Él no tenía un GPS, no tenía cómo irse, no tenía un mapa, ¿verdad? Pero al decir esto, significa que Dios quiere tratar con el hombre, porque en sí todo lo que es la Biblia tiene una aplicación para nosotros. Y es que Dios nos deja, como dice usted, y eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque hay personas de que quizás, porque estos hombres que salieron, o sea, los 3 hijos de Noé, fueron instruidos por Noé. Porque Noé, si era justo, si usted es justo, hermano, ¿qué quiere usted con sus hijos? Instruirlos en el bien. Entonces, ellos fueron instruidos, pero dejarlos que ellos decidan, porque Noé murió. Sí. Y ahí no había nadie que dijera, hey, no te vas por acá, no te vas por allá. Ellos tenían que ver cómo hacer. Entonces, ahí entra en juego lo que es ya la conciencia, lo que Dios dejó dentro del ser humano. Y eso lo hablamos nosotros, que la conciencia se despertó en el momento de que el hombre comió del árbol del bien y del mal. Esa conciencia se reavivó, en el sentido de que ahora ya tenemos conciencia, es conocimiento entre lo bueno y lo malo, pero no solo es conocer lo que es bueno y lo que es malo, sino que conciencia para Dios es el conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Eso es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque yo le enseño a mis alumnos de que en sí el hecho de ir a traer el fruto, en sí no es el fruto lo malo.
sino se llama desobediencia. Es las consecuencias. Eso es. O sea, el conocer el bien y el mal y el pecado es desobedecer. Lo que te digan, no lo toques. Exactamente, entonces eso fue lo que pasó. Por eso es que en la nueva dispensación que nosotros ponemos en contexto es que Dios dice, les voy a demostrar al ser humano de que ellos solos por su propia cuenta no pueden hacer nada. Entonces yo voy a hacerme de una nación, y ahí es cuando comienza la dispensación de la ley, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Y Abraham no obedece, se lleva al tata, se lleva al hermano, al sobrino y se van con él, y no obedece. Entonces, y nunca puede llegar a la tierra prometida porque no obedeció a Abraham en un principio. Llevaba al papá, hasta que murió el papá empezó a caminar, de ahí llevaba la muleta del sobrino. Mi hermano, que yo he estudiado ese punto, y en una ocasión cuando uno da el Antiguo Testamento, uno tiene que enfocarse en esos puntos mínimos, que uno piensa que pasa y que uno lo lee. En una ocasión, una maestra estaba diciendo eso, ¿no? Que Abraham salió y él se fue y ya, pero no tocó esos puntos. Es interesante, hermano, de que Abraham respetaba a su padre. Sí. Y que Dios no hizo trato con este Taré, y hizo trato con Abraham. Exacto. Entonces, hasta que Abraham entendió que hasta que no muriera su padre, porque entonces Dios con quién tenía que tratar, con el padre. Exacto. Y Taré murió en Harán. Y ahí se estableció. Hasta que él murió, él comenzó de vuelta y Dios le volvió a hablar. Vete. Sí. Es que, esa es la jerarquía. Es que la influencia que ejerce un padre sobre un hijo es grande. Es que ese es el problema, hermano Girón. Y liberarse de eso tiene que hacer un esfuerzo grande el hijo. En el caso de Abraham, es un reto que le está haciendo Dios. Que se salga de su tierra y su parentela, porque él sabía que si seguía con su parentela, iba a estar la influencia de todos ellos y no iba a desarrollar el programa que Dios le había trazado. Según dice los eruditos, papá. y aparte de los según los eruditos dice que el papá hacía esculturas. Era sacerdote, Sí, supuestamente. si vemos la influencia, pero aparte de eso, hermano, el respeto que le tenía Abraham a su padre. En aquellos tiempos, hoy en estos tiempos, no olvides. No, es que por eso se llamaban patriarcas, porque por eso es que la gente saca de contexto a Josué cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces todo lo andan citando hoy en día porque lo hacen propio para nosotros. Eso era para Israel y para el tiempo en el que estaba. Literalmente. Porque era patriarcal. O sea, lo que la cabeza decía, la cola lo tenía hasta el último descendiente. Y hacerlo como era. Y hacer lo que la cabeza. Nosotros hoy el tata dice algo y el hijo sale por otro lado. O sea, es al revés. Es interesante, hermano, eso. Pues, ¿sabes por qué? Porque si la mentalidad que traía Taré era idólatra, ahora servir a un Dios, a un único Dios, o sea, lo que era el paganismo, con lo que servir a un solo Dios, es cambiar la mente. Venía de un politeísmo. Sí. O sea, a un monoteísmo diferente. Según estudios dicen que el papá de Abraham era politeísta, o sea, y según se dice era sacerdote de los dioses, del sol, la luna, las estrellas, era sacerdote. Entonces, aquel se trajo al papá porque, o sea, había algo dentro de él y eso es lo que le agradó a Dios. O sea, pero para Dios demostrarle de que aún obedeciendo, amando, honrando a su padre, todavía estaba en desobediencia porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré, le dijo, le estaba diciendo, tú, tu mujer y vente. Pero aquel se llevó al papá, al sobrino y todavía, Mira, la naturaleza de esa dispensación, hermano, se ve evidente que es a pura obediencia, porque están sentando las bases para la salvación del mundo en Abraham. Y todo estaba basado en obediencia. Incluso viene Jesucristo y continúa con la misma naturaleza de Abraham. Siempre honrando al Padre. Sí. Para todo lo que hacía, al Padre. Honra al Padre. Incluso la promesa que Dios le da a Abraham le dice, porque en tus simientes serán benditas las naciones. Por eso es que ahí andan tirando la bendición a todas las naciones. Y esa bendición le digo, por eso Pablo habla y dice, porque habla de tu simiente, no dice tus. Sí. No dice de muchas, sino que está hablando de Cristo. Y esa es la diferencia. Y por eso es que las dispensaciones nos dicen a nosotros los tratos que Dios tiene con Israel y los tratos que es para con los gentiles. Y los no dispensacionalistas es que toman y hacen un solo guacal. No hacen una diferencia entre iglesia
y lo que es Israel, y empiezan a mezclar, y por eso es que las promesas de Israel las hacemos para nosotros, y por eso es que de ahí viene el falso evangelio de la prosperidad, de ahí viene porque empiezan a hacerlo de Israel para la iglesia, y dicen, no, porque la Biblia dice que lo que pisara la planta de mi pie será mío. Como no, si así fuera, pues yo fuera millonario, ya fuera dueño de Estados Unidos, y todo lo que pisara la planta de mi pie. O sea, es sacar de contexto lo que es la escritura, y es por eso que empiezan a citar la Biblia, pero de una manera errada. Es cierto, citan la Biblia, pero no lo que Dios está diciendo, y ese es el punto principal. Cuando nosotros hablamos de la dispensación de la ley, Dios llama a Abraham, hace una promesa con él, después vamos a estar hablando de los pactos, hace un pacto con él y lo saca de ahí. Hasta que Abraham entiende que el trato es con él el asunto, entonces nosotros vemos que la ley vino de una manera, por decirlo así, en un trato directamente con Abraham, pero esta fue una administración ya pública de Dios para con los hombres, en lo cual habla de la administración que Dios tiene para con los hombres, pero también habla de que se empieza a mencionar, y la Biblia dice que esta ley fue dada por medio de ángeles. Por eso es que dice, ¿quién le dijo a Moisés qué fue lo que sucedió en el principio? ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Quién le narró todos los acontecimientos? La misma Biblia nos dice a nosotros, según Hechos 7:53, nos dice a nosotros de que vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Está hablando de que los ángeles fueron los encargados de traer la ley, en el sentido de narrarle a Moisés todo lo que iba a escribir, porque nosotros vemos que Dios le dice a Moisés que escriba, y le dice que escriba lo que está, a la ley se la empieza a dar si Dios empieza a tener un trato con él. Ya vimos de que fue a través de el ángel de Jehová que tuvo comunión o participación o conversación Moisés con Dios, fue a través del ángel de Jehová. Pero no es que el ángel de Jehová se sentara con Moisés, vaya Moisés, sentate, vamos a escribir los 5 libros de la ley. No, Dios le dijo que tenía que escribir, y después, según entendemos en la escritura, los ángeles vinieron y le empezaron a narrar y le empezaron a dar la ley a Moisés. Pero ¿cuál fue el motivo de todo este punto de la ley? La ley fue porque el ser humano se quiso gobernar por su conciencia. La conciencia siempre, por eso es que nosotros nos vamos a Jeremías, y Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? Que dice que es el que nos comete fraude y nos traiciona y nos hace creer las cosas que no son, y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de perdición. Entonces, en la dispensación anterior, Dios nos muestra a nosotros de que por voluntad propia nosotros no vamos a buscar a Dios. Amén. Entonces viene la dispensación de la ley. ¿Qué es lo que hace la dispensación de la ley? La ley simplemente diagnostica al ser humano el cáncer que tiene de pecado dentro. Es una regla. Entonces nos dice, por eso Pablo dice, yo no supiera que robar es malo si la ley no dijera no robarás. Sí. Yo no supiera que si adulterar es malo si la ley no dijera no adulterarás. Yo no supiera, dice, que matar es malo si la ley no dijera no matarás. Entonces nosotros vemos de que la ley, simplemente 613 preceptos y mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, nosotros vemos que Dios da la ley para diagnosticar el tipo de vida o la naturaleza del ser humano. Por eso cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, hermanos, los 10 mandamientos están partidos en 2 partes. Entonces esas 2 partes son las primeras 4. Primero, segundo, tercero y cuarto mandamientos son nuestras obligaciones para con Dios. Los otros 6 mandamientos son nuestras obligaciones para con nuestro prójimo. Y por eso es que Jesús, cuando dice, yo no les vengo a dar una nueva ley, sino que se la voy a resumir a ustedes, bárbaros, les digo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tenga, tú vas a amar y honrar a Dios. Y la segunda es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas 2 leyes se cumple toda la ley. O sea, ahí le está diciendo Dios a usted, ok, si tú amas a tu hermano como te amas a ti mismo, vas a estar bien. Y por eso Dios dice, por eso Jesús les dice a los discípulos, ¿en qué nos van a conocer a ustedes que son mis discípulos? Que nos ames los unos en que si se aman los unos a los otros. Es sencillo el asunto. Pero como esto... Exacto. Pero, soy cristiano. Pero con los hechos hace otra cosa. Sí. Pero usted ve al hermano que no tiene para comer, Dios te bendiga, le dice. Sí. Vamos a orar por ti, le dice, y él con billete en la bolsa. ¿Y eso había un joven, es una anécdota, había un joven que venía con un grupo de robar carros de otro estado. Y cuando él venía manejando el carro robado, venía pidiéndole a Dios que no lo agarrara la policía.
¿Cómo la ven? Sí. Eso pasa con los asesinos o quizá con los sicarios. Ellos le oran a Dios, pero no sé qué Dios, ¿no? Sí. Para que no los maten y él sin matar. Vaya, porque en esa frase Jesucristo prácticamente está diciendo, se van a conocer ustedes que son cristianos si se aman los unos con los otros, pero el amor tiene que ser demostrado, porque es como los novios, si la novia puede estar enamorada, el novio puede estar bien enamorado, pero si nunca le habla, si nunca hacen contacto, no van a saber. Claro. Así es el amor entre nosotros. Nosotros tenemos que demostrarlo con hechos. Por eso es que Dios nos vino a mostrar a nosotros la diferencia entre el amor ágape y el amor filial. Sí. Entonces la diferencia es que Dios dijo, por eso es que cuando Dios reconviene a Pedro, pobre Pedro, porque era el más flojo de boca, ¿no es? Por eso es que dicen, no, Pedro, Dios fundó la iglesia sobre Pedro, porque Pedro fue el primero. No, lo que pasa es que Pedro era impulsivo y ese ni había terminado de hablar y ya estaba contestando. Entonces, por eso que el Señor le dijo, tu vida vas a poner, Pedrito, le dijo. Sí, le dijo, con todo voy, le dijo, bendecido, y en victoria, le dijo, cómo no. Como ahora, ¿va? Como no, bendecido y en victoria. Sí, cómo no, espérame que le venga el primer leñazo a ver si es cierto, bendecido y en victoria. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo. Al Señor no le estaba diciendo, me fileas. Pedro, tú me me amas desinteresadamente, como para apacentar las ovejas. Sí, yo te fileo porque necesito también lana. No, Pedro. ¿Y leche? Sí, Pedro le dijo, de verdad, tú me Pedro, me amas desinteresadamente. Apacienta mis corderos, a los niños, tiernitos, dales de comer lo que deben de comer. Entonces nosotros vemos la diferencia. Dios quiere que nosotros nos amemos con amor desinteresado. Ver que alguien tiene necesidad. ¿Cuánta gente en la iglesia no tiene necesidad y nosotros no nos damos ni cuenta? Dentro de una congregación, ¿cuánto hermano está pasando hambre? Pero nosotros lo vemos sonreír todo el tiempo. Mi hermano, eso es muy duro, ¿sabe por qué? Porque a veces uno le dice, no, espérate, que te voy a conseguir ahí con la iglesia o algo, pero ¿y él pudiendo? Sí, aunque sea una papa caliente para uno. Sí, porque fíjese que en la ley, hermano, el pobre tenía su derecho y el rico tenía sus obligaciones con el pobre. Sí. Decía que todo fruto que cayera, tenía que dejarlo. Tiene que dejarlo. Por eso Ruth cuando sale, le dice, voy a ir a espigar. Porque ellos les dejaban una parte para espigar, pero no era que solamente, mira, ahí llévatelo, anda a comer. No, tenés que ir a trabajar. Trabajado. O sea, el pobre tenía que ir a recoger y después tenía una fiesta, ¿no? Los pobres y el amo, que fue lo que pasó con vos. Es una historia muy hermosa esa. Incluso vos, a mí, yo cuando leo esta historia, esta ganas de llorar me da por ver la ternura que hay ahí. Sí. Porque hay veces nosotros el amor la Biblia y nosotros le pasamos de noche. Pero usted vea la calidad que hay en el corazón de vos. Dice, cuando se dice, ¿quién es esa joven que anda ahí? Era mujer de tu pariente. No la molesten, dejen caer, les dice, todavía de lo que era bueno, sí. Dejen caer para que ella a propósito. Y aparte de lo que él no tenía interés, como otros pueden pensar, no tiene interés, solamente era porque era pobre y era mujer trabajando, como lo que hacía el hombre, porque acuérdense que la mujer no tenía que ir a trabajar, era el hombre, y era una mujer que viuda y sola con su suegra. Es que lo que pasa es diferencia, hermano. Lo que pasa es que algunos piensan que ese era el amor eros. Correcto, o se fue con malicia. Muchos piensan que vos, cuando dijo esa parte, era malicia. Déjenla, porque posiblemente puede ser mi concubino, puede ser mi mujer futuro. Él nunca pensó eso. Si desconocen la ley de Israel, sí es fácil caer en esa trampa, pero conociendo la ley, no. Por eso es que la mayoría de matrimonios hoy fracasan, porque se casan por el amor eros. Sí. Por pasión nomás, por deseo. 90, pero cuando se vuelve Coca-Cola en bolsa, perdió la figura y se fue el amor. 2 litros de amor, no, para no decir tan mal, pero no que tenga la forma. Se fue el amor. O sea, ¿sí me entiendes? Ese es el propósito. Nosotros nos da risa, pero es cierto. Sí. O sea, Dios dice muy importante, hermano, de que también, o sea, en lo que es la ley, la dispensación de la ley, habían leyes específicas que amparaba, protegía a la viuda, al huérfano, al extranjero, al extranjero. Sí. Y entonces vemos de que eso pues era pues un mandamiento de parte de Dios. O sea, claro. de que Dios quería de que esa gente pues que necesitaba pues tenía que ser pues pero entra la justicia, pero ahí entra lo que es la justicia, hermano, porque justicia no solamente porque cuando dice que es justo, el justo Abraham, el justo Lot, hay que ver qué había detrás de ellos, ¿verdad? Porque había justicia en ellos. El porqué era. En ellos, porque ellos siempre tenían amor por el prójimo. Nosotros podemos ver que aún Abraham, cuando llegaron los 3 ángeles, no sabía que eran ángeles. ¿No? Y el hombre sabía que era un lugar árido, donde la gente andaba cazando agua para ver a dónde caía agua, pero el hombre, desde que los ve de lejos, dice, a disponer, darles comida. O sea, es que la justicia habla de ser íntegros.
O sea, la integridad nosotros la podemos ver en José. José no es que le sobraba un 12 de Coca-Cola y se lo llevaba para la casa. Nosotros vemos como cristianos, nosotros sobrarlo en un trabajo y llevémoslo porque me va a servir. No es tuyo, papá, déjelo ahí. Integridad. Ahí está tocando llaga ya, hermano. Es integridad. Es integridad. O sea, y si eso se lo es llevó, que devuélvalo. habla, sí. La integridad es lo que cuenta porque la justicia habla de integridad, ser íntegro delante de Dios. Sí, ¿Por qué prosperaba José? Porque era íntegro. Amén. Esa era la, Y esa era la hallaba diferencia. gracia delante de Era Dios. justo. Sabía Era que justo. podían confiar en él. Amén. Sí, eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios deposita en usted un ministerio, Dios quiere que sea íntegro. Y todavía no estaba la ley establecida, o sea, No. había una ley anterior a ella, amén, que era la que habíamos hablado la semana pasada, que habían 7 leyes: no matar, no a adulterar, no a irse a los dioses ajenos, ¿verdad? Pero que estaba en la conciencia. Pero Ya la había todavía dejado establecido. con José no había todavía esa No ley estaba, escrita no. de Moisés, es la diferencia. Pero ya estaba mostrando Dios que en el Corazón había, lo y que por eso dejado. y por eso él tenía que hacerle justicia A a ellos, los por la que- conciencia. A los que sí hacían honor a la conciencia. Por eso es que el pueblo, antes la gente me pregunta, ¿y cómo va? Un hermano me dice, ¿y la gente de antes del diluvio cómo va a ser juzgada? Por la conciencia. Pero ¿y cómo la conciencia? Cuando busque usted quienes fueron justos antes de la Sí, ley. no, y aquí tengo 7 puntos yo. Por ejemplo, dice Michel dice no adorar a ídolos, no maldecir a Jehová, establecer cortes de justicia, no asesinar, no cometer incesto o adulterio, no hurtar y no comer carne trozada de animal vivo. Eso era lo que, según la historia del Taná y todo, se registra. Amén, que eso es lo que se aplicaba antes de la ley escrita. Antes de la ley escrita, pero Como nación. Y nosotros podemos ver que las consecuencias, hablamos del justo Lot, la Biblia lo tilda de justo en el sentido de que estaban las puertas esperando salvación, pero no se iba. Las comunidades no lo dejaban salir. No lo dejaban ir. ¿Qué es lo que sucede hoy en ciertos ministerios? Cuando hay comodidad, no quieren dejar esa comodidad para predicar el verdadero evangelio. ¿Qué sucede? Que las mismas hijas salieron de Sodoma y Gomorra. Por eso es que vemos las consecuencias, por eso es que Dios da la ley. Porque ver las consecuencias del ser humano sin una dirección de Dios siempre nos lleva al precipicio. Entonces nosotros vemos que aún las hijas de Lot, cuando salen de Sodoma y Gomorra, nosotros vemos de que, ¿qué fue lo que llevaron ellas cuando salieron de ahí? ¿Qué se llevaron cuando salieron de ahí? Nada. El pomo. Porque embriagaron al viejito, ¿o no? Oh, sí. El pomo lo llevaron. Llevaron. No llevaban otra cosa, el pomo Imagínese. lo llevaron. Embriagaron al viejito y en la mañana se levantó aquel. ¿Qué pasó? Ya ven cómo Esas te son las decía consecuencias. Por eso es que a veces hay puntos en la Biblia que la gente los pasa a la ligera. Pero Dios deja ciertos puntos establecidos para que nosotros veamos las consecuencias de nuestras acciones separados de Él. Entonces, hermano, la ley entonces en sí, para culminar esta dispensación, Dios no se equivocó con la ley. Lo que quería era que establecer reglas y normas, porque imagínense usted una casa, vaya, que usted le diga a sus hijos, ¿sabes qué? No hay ley, hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué Vivan pasaría, a su hermano? antojo. A su conciencia. Imagínate, A su conciencia. por eso Hermano, es que ¿cómo sería? Gálatas 3:19 dice, hermano. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, Sí. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, nosotros vemos que las dispensaciones están marcadas en la Biblia. El que no las quiera Y ver con o un no las quiera, propósito. y no las quiera asumir, nuestro compromiso es hacer ver a la gente lo que hay. Si usted no cree en el dispensacionalismo y quiere hacer una sola mezcla, bueno, usted tendrá sus responsabilidades delante de Dios, Sí. porque Dios lo va a llamar a cuentas, porque Dios, por eso la palabra dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces usted no puede venirle a Dios a decir, Señor, yo no sabía esto, tenía Biblia, sí, la leíste, no, ¿cómo la leíste? Porque nosotros tenemos responsabilidades delante Sí, de Dios. sí. Y por eso es que Santiago dice, mis amados, no todos intentan ser maestros sabiendo dice, que recibiremos responsabilidad. mayor condenación. Sí. Porque habla de que lo que nosotros enseñamos, eso se va a multiplicar. Y Sí. aquel que lo está oyendo, nosotros somos responsables de esa sangre. Sí. Oye, yo veo algo. Ok, perdón. hermano. Ah. Claro. Sí, no, lo que le quería decir al hermano que en esta dispensación de la ley, cómo nosotros podemos ver cómo el israelita podía pues ser salvo, obtener la salvación, era por obra, era por fe o habría que ser algo más.
o los extranjeros, las otras naciones, si tenían pues Una forma de salvarse. una forma para salvarse. No, que la misma Biblia dice, uno de los profetas, no recuerdo, no fue Habacuc, no sé quién fue, donde dice que el justo por la fe vivirá. Habacuc fue. Entonces Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Entonces por eso Pablo dice que por la ley nadie es salvo, porque la ley dice que si usted agrede una tan sola de las 613, se llevó todas las 603 encima. Entonces la misma habla de justicia. Por eso nosotros vemos que el sacerdote, cuando va a David y va con hambre, aquel hombre hace de justicia y hace de piedad sobre él. Okay, mira, no, aunque David hizo lo contrario, porque David está mintiendo. Claro, pero nosotros vemos lo del sacerdote. No podía entrar ahí. Entonces, por eso, pero nosotros vemos que cuando nosotros hablamos de justicia es dar al pobre, dar al compadecerse de la lástima del otro. Por eso el Señor dice, les toqué flauta, bárbaros, no bailaron, nos endechamos y no lloraron. ¿Cómo quieren? O sea, porque nosotros nunca estamos contentos con nada. Hace calor, mucha calor. Hace frío, mucho frío. Nunca está contento con nada. Entonces, por eso es que la ley simplemente es para diagnosticar a las personas. Y la ley no salva a nadie, sino que por eso dice, el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo lo dice en el libro de Romanos, no es que esté inventando algo, sino que está dando algo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. O sea, hermano Girón, antes de leer su parte, lo que el hermano Darwin quizás quiere especificar es de que si en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley, sí, se salvaba, pero hay un grupo específico que católicamente está, ¿verdad? Porque tenía que venir Cristo para eso, porque acuérdense que si él moría haciendo los rituales que la misma ley decía que hacer, ahí entraba fe, porque por eso Malaquías le dice, ustedes me dan lo que les sobra. Con el tiempo, por ejemplo, porque cuando usted hacía un ritual, correcto, porque cuando usted está en el sacrificio, usted tiene que poner su fe. Aparte de eso, ahí entra la palabra ayuno. La palabra ayuno no solamente, hermano, es como ahora que vamos a hacer un ayuno, vamos a colgarnos y vamos a hacer un ayuno. Tiene un propósito. El ayuno en el Antiguo Testamento era esperar la respuesta del sacerdote. Por eso afligían su alma. Eso era el ayuno. Yo sé que me voy a tener un tema ahí y es muy profundo, amén, pero el ayuno en sí era esperar la respuesta del sacerdote. Usted no tenía tiempo para comer, usted, su alma, su espíritu estaba en incógnita. ¿Será que Dios me va a aceptar el sacrificio? Eso es fe, esperar la respuesta de él, o sencillamente por una petición que se hacía, amén, o algo. Porque es que la forma era en cómo usted llevaba el sacrificio, o sea, la cuestión está en que por fe, cuando nosotros hablamos de esto hay que entender el contexto. Cuando alguien llevaba a ofrecer una ofrenda por el pecado, ¿sí? Un holocausto, o sea, la gente iba, pero esperaba a que el sacerdote dijera de que había sido aceptado. Sí. Eso fue lo que pasó con Caín, que no tuvo fe en lo que estaba haciendo. No, y llevó lo que le quería. Porque Dios ha establecido la forma en cómo quiere que le busquemos. Sí. Y a qué le llevó tomate, pepino, cebolla. Eso es como el Espíritu Santo ahora. Dios sabe cómo tratar al Espíritu Santo y ahora si usted lo quiere manipular el Espíritu Santo, él no va a actuar. Vamos a ver. Yo veo la dispensación de la ley de esta manera. Cristo no había nacido, había un programa corriendo y el pecado está aumentando. Y para parar el pecado, claro que en un pueblo que había escogido Dios, para parar el pecado tuvo que poner la ley. Exacto. Porque si no para el pecado, se adelanta el hombre al programa de Dios y Dios va a terminar por el pecado al hombre. Claro. Tenemos nosotros como señal cuando dice que va a ser como Sodoma y Gomorra este tiempo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Muchas cosas pasaron, ¿no? Pero la señal que hay ahí de destrucción se debe a que subió de punto el pecado. Llegó allá adelante la presencia de Dios y Dios, debido a eso, bajó con los juicios y exterminó Sodoma y Gomorra. Lo mismo que estamos pasando hoy en día. Si Dios no detiene el pecado, la iglesia no estuviera hoy en día. En el tiempo de la ley se hubiera terminado todo. Entonces, hermano, me está diciendo, hermano, de que si Dios no hubiera destruido esa nación, Sodoma y Gomorra, esas personas hubieran esparcido el mundo y hubiera contaminado todo el mundo. Y eso siempre lo tiene que ver. Siempre lo hubiera exterminado Dios por el pecado. Y eso es lo que está sucediendo. Pero no había nacido Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que como Sodoma y Gomorra habla de un símil. Está diciendo, y usted ve ahora, habla usted en contra de lo que es el homosexualismo, el aborto y todo eso. Todo lo que es la ideología. Lo van a linchar, lo agarran a patadas. Usted habla de todo esto, porque lo tratan a uno de troglodita, de retrógrada, de intolerante la palabra. O sea, imagínense, le hablan de intolerancia y que usted no es capaz. Radicalismo religioso. Exacto, y lo llaman a uno de incapaz de aceptar los tiempos. O sea, imagínense qué contradicción o qué ironía. Le dicen que usted no puede aceptar los tiempos cuando ellos mismos no se aceptan lo que son.
O sea, un hombre, o sea, teniendo toda la fisionomía de un hombre, no se acepta como es, pero quiere que usted lo acepte a él. Y todavía, o sea, la ironía, y todavía se enoja y le quiere imponer que usted lo acepte como y es. todavía dar en adopción a niños con parejas de personas. Es una aberración hermano, tremenda. Yo estaba leyendo una noticia sobre eso, hermano. Hermano, eso es tremendo, varón. Y a veces uno dice, gracias, Señor, porque por lo menos, aunque pobre o como sea, me crecieron y me educaron bien en ese sentido. Hay un personaje ahí, público, reconocido, donde hizo una transformación en un niño que tomó como adopción. A puro programa de químicos cambiando sus Fisionomía. su fisonomía. Hermano, pero qué destrucción. Porque me pongo a pensar yo, este niño es indefenso y está haciendo lo que un adulto le está... Es un inocente. Es un inocente. Hasta punto. Pero que al final cuando crezca no va a ser lo que Dios creó. No, porque Está está cambiada la distorsionado mentalidad, todo. está distorsionado. Y es una maldad tremenda y eso es lo que sucede a veces. Mano, ¿Y quién puede ayudarle a este niño? Bueno, pero que detrás de esto ya sabemos quién está y él no tiene piedad. Él quiere confundir. Ese es el pecado y Dios trató de parar el pecado a través de la ley. Por eso es que la Biblia dice que el diablo no está jugando, el diablo viene a matar, robar y destruir. O sea, la gente cree que pueden estar jugando con el pecado y pueden estar jugando con las cosas de Dios. Y es por eso que yo siempre exhorto a los hermanos en las congregaciones, cada vez que tengo que compartir con ellos. No es tiempo de estar jugando como estaba aquel en la ventana que se fue de espalda cuando Pablo estaba disertando hasta la mañana. Aquel estaba en la ventana por una sencilla razón, estaba viendo qué pasaba afuera y qué pasaba adentro, o sea, no estaba adentro completamente. Y se durmió. Sí, se durmió y cayó. Y se partió la nuca el tipo. Pero imagínate, tremendo, no es tiempo de estar jugando. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos esto... Hecho 20 por si acaso, hermano, búsquenlo. Ahí está. Entonces es importante entender este punto de que cuando la ley fue añadida, por eso dice que fue añadida por a causa de las transgresiones y para Dios de cierta manera frenar un estilo de vida de libertinaje. Sí. Y oiga bien, son transgresiones, no es engaño. No. Es sabiendo lo que tiene que hacer. Es que ese es el punto. ¿Usted cree que el que es homosexual no sabe que es malo? Él lo sabe, pero se agrada en un estilo de vida y se complace, porque la misma Biblia dice que no solo les agrada, sino que se complace. Yo creo que hasta el enemigo les pone en la cabeza a ellos que ser como revolucionarios, como caprichoso, o que no te dejes influenciar. Es que mire, ¿sabe cuál es el punto que la gente no entiende? Que el peor castigo que el hombre pueda tener es que Dios lo abandone en sus propios pensamientos. Sí, que le dé la espalda. Ahí está. Y ya ha pasado. O sea, no es algo que no es antibíblico, sino que dice que Dios, cuando usted ya no razona y usted no quiere entender, Él da la espalda. Romanos despreciar la verdad. 1. Sí, por despreciar la verdad. Romanos La misma capítulo 1. palabra dice de que Dios los ha entregado una mente reprobada, Sí. que ya ellos Romanos pues, capítulo 1. Sí, 1.20. Por ahí anda. Amén, hermano. ¿Estamos bien entonces con la ley? Amén. Yo sé que vamos a ir abundando más. Yo sé que es un tema muy profundo, amén. Porque la ley es extensa. Ahí solamente hay tres divisiones. 500 años de reino que están sobre la ley. Que lo único que quiero recalcar es esto, hermano, es de que si usted lee en Éxodo, dice que Él le dio la ley en el desierto, para cuando llegara a la tierra prometida ya fuera cambiada su mente, y que quitó a los de 20 años, perdón, a los que tenían más de 20 años, para entrar con una mentalidad diferente a la tierra. Por eso es que en Levítico las leyes de Levítico son dadas, nosotros vemos que fueron dadas en el desierto Levítico, pero ya cuando van a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio, dicen, no, es una repetición de la ley. No, mi estimado, no es una repetición de la ley, sino que los que la recibieron primero, eso... Ese es un detalle importante. Sí, hay que considerar que una era es un cambio violento. Claro. Es un cambio de mentalidad, es un cambio, se puede decir sobrenatural, que Dios lo provee para que las personas cambien de pensar. Y en el caso del desierto, quienes entraron fueron los que nacieron en el desierto. Exacto. Los que nacieron en la prueba. Sí. Ellos están entrando a una nueva experiencia. Ellos no vivieron en Egipto. Es una nueva experiencia para ellos, pero que van siguiendo un programa que Dios trazó con un cambio violento completamente. Y con los mismos milagros, con los mismos milagros, casi parecido, porque el Jordán se abrió. Sí, también. Y ellos miraron. También. Sí, y Dios habló con Josué y le dijo cómo hacer, cómo hacer todo para que ellos pudieran abrir. Dice que ellos se abrieron y fue un milagro para ellos. Amén. Solo quería explicar eso nada más. El cambio también que hubo cuando entró Noé con sus hijos. Sin gente, sin nada, sin bulla. Y solamente los animales que sacaron. De cero.
Es un cambio. ¿Y cuántas veces y Dios ha ni tratado anduvo con el arreglando hombre? animales, sino que Dios los mandó. O sea, hermano, Dios, ¿cómo Ni la obrando en cada puerta cerró, momento? O sea, si Dios le cerró la puerta. e incluso Moisés le dice, Señor, quítame. Ah, bueno, te voy a quitar y voy a comenzar de cero. Sí. Así de sencillo es. O sea, Dios, si usted, hermano, lo quita, hermano. A veces, y aquí entra, los ministerios no son, ¿cómo le dicen? Heredados o no son indispensables. Dios no necesita a usted para seguir su ministerio. Es que Dios no es A abuelo, veces- hermano, porque hay veces hasta en las congregaciones, mi hijo va a suceder. No, si ese sacerdocio se fue ya hace tiempo. O sea, Dios no es abuelo. No. Dios tiene Esa hijos. monarquía ya no existe ya. No, Es ese O sea, llamado. es un llamado Es el específico. llamado, exacto. Y es un ardor que uno tiene. Claro. Si usted es maestro, yo quisiera que mi hija fuera maestra, Claro, pero No, yo ella tiene que también, nacer. porque- Si Dios no lo llama. Amén, hermano, quiero que estamos bien con la ley. Amén. Entramos con la gracia, hermano, directamente. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a entrar pues a este otro tópico en lo que es la dispensación de la gracia. Amén. La gracia. Entonces, quiero definir qué es gracia. Gracia, pues en sí, pues es un regalo, dice, inmerecido y es algo gratuito. Algo pues de que no se puede comprar ni se puede ganar por algún esfuerzo, sino que es algo pues de que Dios lo ha dado porque a Dios le ha placido hacer pues misericordia, y vemos de que por eso es que Pablo dice de que por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice que es un don de Dios. Entonces vemos, hermano, de que en este periodo de la gracia, en cada dispensación, como acabamos de estar hablando, surgen nuevos cambios. Surgen nuevos cambios. En lo que es la dispensación de la ley, pues el motor principal ahí pues es en sí es Dios y el pueblo de Israel. Entonces ahí pues los personajes principales, Dios tratando con el pueblo de Israel. Pero vemos de que Israel pues falló, porque el hombre pues por naturaleza es pecaminoso. Y no puede pues agradar a Dios por sus propias fuerzas, y aún pues con la ley que Dios les dio, ellos pues eran marcados y eran vistos como ellos pues quebrantaban la ley. Entonces vemos de que esa dispensación de la ley pues era temporaria, y dice que el fin de la ley en sí era pues era Cristo. Porque Juan 1:17 dice, la ley es por Moisés y la gracia es Cristo. La ley fue el tiempo anterior a la gracia. La gracia es el evangelio de los buenos regalos espirituales de Dios, que constituyen las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Entonces vemos de que esta dispensación de la gracia comienza en lo que es la muerte de Cristo y en lo que es la resurrección de Cristo. Y allí entra pues en sí lo que es el nacimiento de la iglesia. Y este es un periodo, pues en este periodo nosotros estamos, en esta edad estamos, que ha comenzado pues con Cristo Jesús. Fue pues inaugurado pues por decir en el día de Pentecostés, cuando pues el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para morar en la iglesia. En esta dispensación de la gracia, ahora pues los que vienen a Cristo tienen el privilegio y tienen pues la bendición de que el Espíritu de Dios puede morar en nuestras vidas. Amén. Y es algo, hermano, de que anteriormente eso no ocurría. En la dispensación de la ley, pues solamente el Espíritu Santo podía venir sobre cierto tiempo, sobre algunos reyes, profetas, sacerdotes, pero no podía morar. Ahora, esta dispensación de la gracia, por eso es que dice que gracia es un regalo, pues inmerecido, es algo en sí gratuito, donde vemos de que se abren muchas puertas a la humanidad.
Y yo le voy a decir una cosa, hermano, para en todas las dispensaciones que han sucedido atrás, esta dispensación de la gracia, vemos de que es una puerta que Dios ha abierto para en sí toda la humanidad. Ahora pues toda la humanidad puede ser salva. O sea, tiene acceso en sí directamente con Dios. Pues vemos de que ahora pues Jesucristo lo ha establecido todo, pues Él pues en sí Él hizo todos los requerimientos para que esta bendición y este periodo de gracia viniese a la humanidad y la humanidad puede pues ahora pues entrar pues en comunión con Dios, estar en paz con Dios. Jesucristo pues ha hecho todo el sacrificio perfecto que en la ley no pudo pues satisfacer a Dios los sacrificios de animales, porque la ley pues apuntaba a Jesucristo, que Él pues iba a venir en forma humana, porque hay un pasaje que dice que Dios dice que nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Entonces está en Gálatas 3:13, parece que está, donde dice que nos redimió de la maldición de la ley. Pero si nosotros nos preguntamos en este pasaje, entonces la ley es una maldición. Porque o sea, eso es lo que dice, de que Dios pues nos redimió en sí de la maldición de la ley. En sí, pues la ley en sí no es que es una maldición, sino que viene a ser una maldición para nosotros que no la podemos cumplir. Porque la ley dice que si no la cumplimos, condena. Entonces condena. Entonces esa es la maldición. En ese sentido es maldición, porque se condena uno a sí mismo. En ese sentido en sí es maldición porque nosotros no la podemos cumplir, pero como vino Jesucristo, hecho humano, hecho perfecto, la humanidad perfecta, entonces al cumplir esa ley Jesucristo, entonces Él viene a cumplir esa ley. Y entonces al cumplirla Jesús en sí pues es una bendición para nosotros, así como pues como Adán nos transmitió la maldición del pecado y por esa maldición toda la raza humana es maldita. Entonces ahora como Cristo cumplió la ley y Él hizo pues todo el sacrificio perfecto que agrada a Dios, entonces nosotros por medio de Jesucristo ahora podemos entrar en esa bendición y en esa nueva etapa que Dios ha abierto para todos nosotros. Aquí dice la palabra, dice en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Según pues Romanos 6:14. Nosotros los gentiles vivimos hoy en la dispensación de la gracia de Dios. Esta dispensación o programa que Dios está administrando hoy a través de su Espíritu Santo es nuevo y diferente de su programa con la nación de Israel. En esta presente dispensación, el programa de Dios con Israel está puesto a un lado y permanece temporalmente en espera, y la condición de este tiempo pasado de Israel como pueblo cercano a Dios. O sea que aquí vemos, hermano, de que en esta dispensación de la gracia, Dios no tiene un trato directo con Israel y como nación. Porque Israel como nación no recibió al Mesías, no recibió a Jesucristo. Entonces ellos como nación han sido puestos a un lado.
¿Ah? Esa es la semana 69 de 70, es la que estamos esperando. O sea, está en pausa Israel ahorita. Sí. Esté en pausa. Pero tiene reloj. oportunidad de salvación. Por supuesto, En el por supuesto. reloj cronológico de Dios. Sí, hermano, solamente quería cortar ahí porque, Sí. la gracia está para todos. Sí. Está Para todos. todos. Y ahí nos incluye a nosotros ya, porque la sangre de Cristo limpió a todo el mundo. Circuncidado. El que quiera entrar, o sea, circuncidado y no en Cristo. Solo Ahora, tienen pero la que gracia está aceptar. que tienen que entrar. Tienen que Amén, hay aceptar el dispensación. sacrificio Si de ellos Cristo. quieren, amén, aceptar el sacrificio de Cristo, pero en sí entra una nueva era, como dice el hermano. Amén. Ahora, la mentalidad, hermano, y es que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si usted le predica a una persona de la religión tradicional, de cualquier religión, a Cristo, es cambiarle su mente. Es cambiarle su corazón. Entonces, tenemos que entender a Israel también en ese punto. Sí. Acordemos que nosotros somos raíces de ellos. Venimos de ellos. Pero hay que entender también algo, porque yo he hablado con personas que me dicen, no, pero si yo soy bueno, yo no hago cosas malas, yo ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, y empiezan como a autojustificarse. Entonces yo les digo, pero mi estimado, al cielo no se va por hacer cosas buenas. O sea, por Cristo. Se va por Cristo, por el medio sacrificio. lo que el hermano dice, está hablando de la gracia. Entonces, ¿por qué pecado la gente es condenada al infierno? No es porque robó, mató, adulteró, fornicó, no, sino que el pecado por el cual la gente va al infierno es por no aceptar el regalo que Dios nos dio. Amén. Y la puerta que el hermano dice que Dios abrió es Cristo Jesús. Amén. El negar ese regalo que Dios nos da es que nos lleva a nosotros a la condenación. Ya los demás pecados, robo, hurto, todo lo que usted mencione, esos ya son de pilón, esos ya son añadiduras al primer pecado principal por el cual la gente va a parar al castigo eterno. Sí, Amén, amén. Este periodo de la gracia se convierte en una nueva era para el mundo entero, debido a que hay que ver las cosas desde el punto de vista de Jesucristo, desde el sacrificio de Cristo Jesús, y que la salvación ya está aquí. En el caso de la ley tenían que hacer sacrificio de animales si los pecados solamente eran cubiertos. Pero ahora viene la realidad, que es Jesucristo, que borra los pecados completamente. En la Biblia habla de que no hay que poner parcho nuevo en vestido viejo, porque lo va a romper de todas maneras. Entonces, este punto que estamos tocando, los hermanos, para los que nos están oyendo, lo pueden buscar en el programa que grabamos de lo que era el sacrificio de Cristo. Entonces ahí está explicado cuál era los sacrificios. La doctrina la doctrina de la expiación. En la doctrina de la expiación usted va a encontrar cuál era el propósito de los sacrificios y cuál era el de Cristo, para que entiendan más o menos, porque para estar regresando otra vez, Sí. pero ahí pueden encontrar la esencia de lo que nosotros estamos hablando, lo que usted está diciendo de los sacrificios, que solo eran para cubrimiento de pecados nada más temporarios, y lo que el hermano está hablando, lo que dice que ya la gracia es de una vez y para siempre. Amén. El regalo de Dios. Amén. Entonces, como estábamos diciendo de que este periodo de gracia, entonces Dios no tiene un trato directamente con Israel. Israel está pues hecho a un lado, está en pausa, y pues este periodo pues va a durar hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces comenzó pues con Cristo, con la muerte, resurrección de Cristo, con el derramamiento del Espíritu Santo y con el establecimiento en sí de la iglesia, donde pues en Mateo 16 Dios le dice pues a Pedro que él pues iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Entonces vemos, hermano, de que aquí pues Dios abre esta puerta para toda la humanidad. Entonces vemos de que en la dispensación de la ley Dios estaba tratando con un pueblo que era pues llamado Israel, y que pues las posibilidades de salvación eran pues muy restringidas, tanto pues para todo el mundo, y pues pero aquí en esta dispensación pues no hay barreras. No hay barreras, porque una de las cosas pues de que nosotros podemos ver que cuando Jesucristo murió, dice que el velo del lugar entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice que fue roto, algo pues que nos da a entender de que ya el hombre tiene acceso directo a Dios. Ya no necesitamos pues
mucha pues cuestión litúrgica, porque vemos de que en el Antiguo Testamento había mucha liturgia, había pues que hacer muchas cosas. Ahora pues los asuntos de esta gracia no son prácticamente pues en sí literales, sino que más pues son asuntos espirituales, porque ya nosotros no tenemos ya no hay un sacerdote, sino que Jesucristo mismo es nuestro sacerdote, es nuestro acceso directo a Dios. Entonces vemos aquí, dice en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. O sea, ese es el asunto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando que vemos de que aquí hay dos ministerios de la gracia diferentes entre sí, que se nos presentan en estos versículos. Primero es que la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Entonces, en este periodo, hermano, estamos en el mejor periodo, porque realmente pues la salvación hoy en sí pues es fácil, está pues a las puertas, está pues en Jesucristo, y vemos de que hoy tenemos todos los medios, Dios ha puesto todos los medios necesarios para que la humanidad se acerque a Dios. En sí tenemos pues el sacrificio que Jesucristo hizo, tenemos pues en sí al Espíritu Santo que está pues por ser derramado a todo aquel que viene al Señor. Tenemos en sí la palabra de Dios, que en sí es nuestra guía, es pues nuestro mapa que nos lleva a Dios. Entonces sí tenemos pues en sí, a través del Espíritu tenemos a Jesucristo, tenemos también al Padre. Entonces, ¿qué más necesitamos? Lo tenemos todo. Amén, hermano. Ahora, el abuso aquí es abusar de la gracia. ¿Verdad? Es un problema ese. Porque si hacemos la diferencia entre la ley y la gracia, si ponemos un precedente ahí, la ley le daba cosas específicas a usted. Por ejemplo, guardar un día. Sí. Ahora, ¿qué le dice la gracia? Según Hebreos 3, Él es nuestro descanso. Todo el tiempo. Todo ¿Sí? el tiempo. Él es nuestro O sea, descanso. usted le queda el 10%, ¿se acuerdan? Sí. Obligatorio. ¿Verdad? Y Para una poder vez al hacer, año. para hacer sacrificio. Sí. Una vez al año. Oiga bien. Sí. No era semanal. Ese es el diezmo. Los levitas tenían que Correcto, hacer uso. porque hoy viven de ellos. Ahora, ¿qué le dice a usted la gracia? Todo lo que es de él. Todo. Entonces muchos se van a la gracia Sí. y dicen, no, pero es que la gracia es mejor. Si usted lo analiza, es súper mejor, por supuesto, porque ya no le está pidiendo parte de su tiempo, está pidiendo todo usted a Dios. Es que Pero, usted ya pasa a la O sea, a la mayordomía. propiedad de Dios. Entonces, usted ya es mayordomo, es decir, que ya usted ya es propiedad de Dios. Esa es la diferencia. Al usted ser ya propiedad de Dios, usted es administrador de las cosas de Dios. Por el complemento del Espíritu Santo en Tanto usted. secular ¿Correcto? como espiritual, usted ya es. ¿Cómo administra usted el dinero de Dios que Dios pone en sus manos? Ah, bueno, eso ya es otro pisto. Sí. O sea, ¿cómo administra su tiempo? Ah, entonces usted ya es mayordomo. Entonces estamos hablando que la gracia exige más que la ley. Sí, exacto. Entonces, ese es el asunto, de que muchos dicen, no, que es mejor la gracia. Por supuesto que sí, pero la ley era obsoleta, por eso no cumplía todo, porque el hombre no lo podía cumplir, lo que acabamos de decir ahorita. Ese es el punto. Ese es el Pero punto, no lo la puede cumplir. gracia tiene mejores bendiciones que la ley. Claro. Porque usted está complementado con el Espíritu Santo. Entonces usted ve la bendición de que ya no tiene que estar viendo aunque la ley no ha sido emulada, porque hay tres tipos de leyes: moral, cívica y ritual, o sea, o ceremonial. Las tres, por eso Cristo dijo, yo no vengo a emular la ley. Él vino a quitar la ¿cuál? Ceremonial. La ceremonial, porque no necesita más de sacrificio. Ya no necesita. Pero queda la moral Sí. y queda la civil. Sí. Son algo que es muy interesante, porque la moral es la que tiene usted. Sí. No, y lo que el hermano dice, que es de grande bendición la gracia en nosotros,
porque ya no somos nosotros directamente luchando contra nuestra carnalidad, sino Ujú. que Tenemos ayuda. ya tenemos ayuda dentro de nosotros. Amén. Y esa es por eso es la mayor bendición, Sí. porque usted ya no es usted solo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo Sí. yo, dijo, Cristo vive en mí. Sí. Entonces, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces quiere decir que ya la lucha ya no solo es mía, Amén. que ya llevo quien me ayude. Y en ese sentido el Espíritu Santo es mi ayudador, no mi ayudante, Sí. como ahora se acostumbra, sopla lenguas y quieren darle órdenes al Espíritu Santo. No, Él es mi ayudador. Mi ayudador es el que me da fuerza cuando yo estoy caído, cuando yo necesito fortaleza para llevar a cabo cierto ministerio, Amén. para cierto trabajo. Entonces él es el que me da la fuerza, no mi ayudante. Yo no le voy a dar órdenes al Espíritu Santo, sino hay que diferencia, Él es sí. mi ayudador. O sea, me Amén. ayuda cuando yo ya no puedo. No es mi ayudante. Mirá, aquí, sopla, saná. No, ese es cuento viejo que la gente se ha inventado y cree que el Espíritu Santo es mi chalán, que lo voy a andar para arriba y para abajo. No, y por eso hay que tener cuidado, y por eso que hay veces a mí me tildan de, ese hermano tiene cara de bravo. No, lo que pasa es que cuando yo miro ciertas cosas, Entra el celo. Entonces, ¿qué pone bravo? Entra el celo. sí, no, pero es que mira, hay cosas que molestan, hermano. A mí Sí. hay cosas que verdaderamente me molestan, y hay veces la gente dice, qué hermano más creído. No, no es que sea creído. Lo que pasa es que cuando yo veo que se violenta la palabra de Dios Amén. de una manera grosera, hacerlo. no lo digo porque por respeto a los demás no lo digo, pero me molesta, hermano, cuando alguien viene y empieza a dar órdenes al Espíritu. Sople. Por fe, no, por fe hacer grandes barbaridades. En la cuestión del abuso de la gracia, hay que reconocer algo para no poder abusar de la gracia. Y hay que reconocer que si Dios tuviera todavía la ley, porque la ley fue quitada debido a que no pudieron cumplir. Ajá. Y si no pudieron cumplir, ¿qué indica? Destrucción. No hay nada que detenga. Como el hermano dice, Cristo la cumplió, entonces nosotros al aceptar a A través Cristo, de nosotros la Cristo. cumplimos a través de Pero Cristo. aún todavía Y fallamos. todavía fallamos. Aún todavía fallamos. Ahí es donde varios se confían y abusan de la gracia porque saben que hay oportunidad todavía, Y pero pecan hay que tener deliberadamente. mucho cuidado. Pero Sí. Hay que tener mucho cuidado y no abusar de la gracia. No, por eso es que dice, Amén. pecaremos deliberadamente. Dice, Sí. De ninguna manera. no, de Sí. ninguna manera, porque tú que predicas, dice, no hurtes, vas a ir a hurtar. Entonces Sí. Pablo le está diciendo, no, mi estimado, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Sí. Todo lo que el hombre sembrare, Eso eso va a cosechar. El Sí. que siembra para la carne, dice, destrucción, y el que destrucción. siembra para el espíritu, entonces vamos para el cielo. Entonces, esa es la gracia. Pero la Amén. bondad de Dios es grande, Oh, es grande, amén, reconociendo que Él mismo conoce que el hombre no puede cumplir la ley, sea en el pueblo de Israel o en los gentiles que lo hubiera puesto. El pueblo no puede cumplir la ley debido a que es imperfecto y siempre está inclinado al mal. Y lo único que le va a marcar la ley es el pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Nunca Solo- va a reducir el pecado. Por eso es que la ley solo es para diagnosticarnos. Sí. O sea, porque la ley solo es para diagnosticar lo pecaminosos que somos. Aquí dice que es malo esto. Y Dios viendo todo esto, que es una realidad, en vez de destruir la humanidad, nos Con dio su el gracia. regalo. Es lo que el hermano dice, nos da la puerta. Nos dio el Para regalo. ver que somos incapaces de poder buscar. Es que si Dios no se revela a nosotros y no nos muestra el camino al cielo del hombre por voluntad propia, jamás puede encontrar esa puerta. El hombre por naturaleza no busca a Dios. No. Bueno, entonces, esos hermanos que dicen, porque andan muchas líneas ahí, salvo siempre salvo. Fue una de las leyes. Bueno, Esa pregunta no. se la tenía que hacer. Bueno, hermano, esa es una doctrina que se levantó, pues, hace un tiempecito, pues, que yo no le he visto mucha fuerza ahorita, pero lo que es el concepto salvo, siempre salvo, pues, la ley, pues, en sí, la dispensación de la gracia es una enseñanza que la palabra de Dios nos dice, pues, de que nosotros, si aceptamos, pues, en sí las exigencias de esta gracia, nosotros, pues, no tenemos que tener miedo a perder la salvación, porque dice que el pacto de la gracia es eterno. Entonces, mientras nosotros cumplamos y estemos en armonía con Dios y seamos obedientes a Dios y mantengamos la palabra, mantengamos la fe, nosotros no podemos perder la salvación. Ahora, el que cree que es salvo y que haga lo que haga, no pierde la salvación, ahí pues está equivocado. Ok. ¿Ah?
Ese es un punto y yo quiero, hermanos, que ustedes vayan a las enseñanzas anteriores, porque tenemos dos enseñanzas de la salvación. Hablamos de Calvino, hermano, ¿no se acuerdan? Sí. Calvino y Arminio, tocamos dos temas bien fuertes, así que al tocar este tema de la gracia, te tengo que tocar ese punto, Sí. porque hay muchos abusos en la actualidad. Sí. Hay demasiados abusos y ahí usted va a ver si se pierde o no se pierde, si realmente hay predestinación, ¿da? A ver qué, porque hay dos líneas ahí, pero yo lo invito, hermano, que vaya a esas clases anteriores que hemos tenido, porque es muy difícil a nosotros profundizar cuando estamos en otro tema. Amén. Sí, pero yo no quiero dejarlo por alto, porque cuando usted hace la diferencia entre la ley y la gracia, muchos o abusan de la ley, como eran los que estaban en el tiempo de Jesucristo, amén, que eran los fariseos, abusaban de la ley. Incluso Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro estaban peleando con los gnósticos y con los mismos judaizantes, queriéndoles dar a entender que la gracia cubría toda la ley y todavía era más beneficio para nosotros, ¿verdad? O sea, esa era la diferencia. Amén, por incluso se acuerda cuando mandaron cartas porque querían incircuncidar a todos los gentiles. Eso era un problema. Sí, sí. Entonces ahí entendieron lo que era gracia. Ellos entendieron. Nosotros observamos que en las dos dispensaciones hay sacerdocio. Sí. La diferencia del sacerdocio de la ley es que eran humanos y morían los sumos sacerdotes, lo que tenían que ir hasta el lugar santísimo. Y la diferencia que hoy el sacerdote que tenemos es superior. Él es divino y él no tiene que traspasar ninguna puerta porque eso ya fue quitado. Entonces va directamente y está en el Padre. Ahora nosotros, como él nos representa a nosotros, así como representaba el otro sacerdote al pueblo de Israel, nosotros a través de Jesucristo ahora vamos directamente al lugar santísimo. Con el Espíritu Santo de nosotros. Porque es superior el sacrificio Amén, que él hizo. Supuesto. Y el pacto que él hizo también Perfecto, es superior. y único. Perfecto. Mientras que los otros sí, debido a la humanidad que tenían, pues habían obstáculos y costaba llegar con la sinceridad o con la verdad. Porque podían llevar un cordero, podían llevar cualquier sacrificio y no se sabe cómo lo conseguía. Pero cuando Jesucristo él mismo decidió hacer el sacrificio santo y sano, él entró y el velo dice que se rompió y entró y ahora está en el lugar santísimo. Es superior a los sacrificios que hacían antes. Ese sí es verdadero. Amén. Amén. Yo sé, hermano Girón, hermano Darwin, hermano Carlos, que el tema son muy profundos, Sí. ¿verdad? Ya lo hemos tocado, como le digo, ¿verdad? En la doctrina básica de la fe cristiana. Lo único que hay que hacer o recalcar, amén, de que la gracia, Dios nos pide todo, ¿verdad? Nos pide todo, no solamente una porción, Porque es todo. todo es de él, porque él nos compró a nosotros. Correcto, en su Nos sangre compró con vale su todo. sangre. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la gracia, es entender que como nosotros le pertenecemos a Él, en teoría nosotros tenemos que hacer la teoría, voluntad de práctica. Dios. Sí, porque en teoría todos, usted le pregunta a todos en la iglesia, todos hacen la voluntad de Dios. Sí. Pero en la práctica es donde ahí entra, Ahí es porque donde ahí hay una ahí gran vemos lo que diferencia. es. Ahí hay una gran diferencia. Por eso Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, el que hace la voluntad, porque el que es nacido de Dios, dice Juan, no peca, o sea, en el sentido, no quiere decir que nosotros no pecamos y que somos angelitos, no, sino que no practicamos el pecado, es decir, que no nos acostamos maquinando maldad contra nuestro hermano. Amén. No es decir que yo me voy mañana me la voy a desquitar con este hermano, Me las paga, me las paga. mañana. El alma no se No, satisface. a mí con se el me mal. olvida, pero de que me las paga, me las paga. Sí, Entonces, sí. nosotros en ese sentido ya no pecamos, No. porque no practicamos el pecado, o sea, no estamos maquinando una Nuestra mente es maldad. diferente, hermano. No, Tenemos ya no espíritu estamos diferente. maquinando Nuestra una... alma no nos Ahora, exige, no quiere decir no nos que no exige vamos eso. a pecar, porque hay veces nosotros somos humanos, de Sí. repente le hicieron Cuando- una broma sí, y se le levantaron los pelos rápido, Sí. ¿verdad? O sea, O nos salieron canas. Los de la le espalda, salieron principalmente. Cuando el ser humano entra en un proceso de generación y el Espíritu Santo obra ya en la persona, Amén. pues hay un cambio radical. Es lo que le digo, que esa es la doctrina de la salvación, que nosotros Sí, la tocamos. ujú. Así que volver a meternos ahí es No, quitarle entonces, tiempo. Por eso es que hay veces dice que se pierde la salvación, pero por mismo Juan dice, salieron de nosotros para que se cumpliese que no eran de nosotros. O sea, no Y era por eso hay salvo. una doctrina O sea, ahí. vaya ahí. Vaya se ahí, va. hermano, ahí está. Ahora bien, ¿estamos bien con la gracia de tu hermano? ¿O quieres recalcar algo? Bueno, quería aquí pues tocar un versículo más. Está bien, está bien. Sí, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, Amén. el perdón de pecado según, dice, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Entonces aquí nos vemos de que nos habla de la riqueza de esta gracia.
Hay una riqueza, O es sea, un manantial. Es algo pues son bendiciones interminables. de que algo pues otra cosa de que este periodo de gracia estaba reservado para este tiempo En esta dispensación. en esta O sea, en esta dispensación y vemos pues una serie de estas riquezas. Si yo pues solamente quiero pues en sí mencionar cuatro dale, hermano, está bien. ahí rápido pues en sí cuáles son las riquezas de esta gracia. Dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida y nos perdonó todos nuestros pecados dándonos la salvación y vida eterna. Esa es pues esa es una de las riquezas de esta gracia. En sí la segunda es que dice que nos ha dado de su espíritu haciéndonos morada de su Espíritu Santo. Amén. Dios. Y venimos a ser hijos de Dios y Dios nos ha revelado su verdad en sí que es la palabra de Dios. Y si nosotros vemos pues todas estas bendiciones y todas estas riquezas entran en este periodo De la dispensación. de lo que es la ¿Qué dispensación es la de iglesia? gracia, Es la iglesia. que es la iglesia. Ve la diferencia de ¿Ah? las riquezas que la Biblia habla y de lo que el Oh, Evangelio de no. la prosperidad. Sí. O sea, no está hablando de riqueza monetaria, sino que está hablando de riqueza espiritual. Riqueza Y esa es la espiritual. diferencia. Pero, Yo sé que esto no agrada, pero Eso se debe discernir espiritualmente. Amén, hermano, ¿te gustó con la gracia? Amén, amén. Amén, hermano. Yo le voy a decir, hermanos, Sí. hay un libro muy maravilloso para entender la gracia, que es Gálatas. ¿Quieres saber de gracia? Váyase a Gálatas. Si quieres ver de ley, váyase a Hebreos. Así de sencillo. Pero tiene que leerlo. Tiene que, no solamente leerlo, voy un poquito más. Tiene que estudiarlo, analizarlo. ¿Quiere leer la historia humana? Vaya a ser romano. A Romanos. Sí, cada libro tiene, y en el futuro vamos a ir tocando quizás libros bosquejeados, ¿no? Y vamos a profundizar en todo lo que enseña cada libro. Claro, tenemos mucho que darle, hermano, si Dios nos presta vida y si no nos ha Hasta llevado. cuando Dios nos dé Amén. licencia. Hasta que Dios nos dé oportunidad. Ok, hermano, tenemos la ley, la gracia, ahora vamos con el milenio, hermano Girón. Usted me culmina ahí, yo sé que tiene su tiempo. Aquí el tiempo lo tengo, hermano, dele tranquilo y hay tiempo para darle. Amén. Sí, hermano, el milenio va a empezar después de sea levantada la iglesia y cuando Cristo venga de regreso Amén. y juzgue a las naciones. Lo que hace Jesucristo cuando viene y juzga a las naciones es que destruye los malos y solamente deja los buenos Pero esta impresión va para Israel o para de todas las naciones. de todas las naciones. Sí, Amén. perdón, primero empieza con Israel. Correcto. Por la su casa. trato. Ujú. Sí. Por la casa, limpiando casa. Y después con todas las naciones. Porque de la gran tribulación salen muchas naciones, Sí. pero tienen que ser juzgadas para entrar al reino. Ujú. Entonces Jesucristo lo que hace es que juzga la vida de cada uno para dejarlas entrar al reino. Y aunque parezca drástico esto, que voy a decir, el que no fue hallado digno de entrar al reino fue destruido. La cena Va a de los ser pájaros. Sí. Por eso dice que vienen a él, dice, y ponen los cabritos a la Amén. izquierda Y las ovejas. y las ovejas a la derecha. Amén. Y a los cabritos, pues, los desaparece. Él es el poderoso, él es el soberano, es el rey, él fue el que nos hizo a nosotros. Y él puede hacer lo que él quiera y nadie le pregunta por qué lo estás haciendo. Hermano Girón, Una- pero es sí. interesante que antes de eso hay gracia. Sí. O sea, y antes Estuvo de la que, oportunidad para correcto, que, ese es el para que no se punto. justifique. Incluso Israel, ¿cuántas veces ha sido saqueada, Sí. destruida? Pero antes habían profetas. Sí. O sea, no fue así que Dios entró de un solo, sino para Sodoma y Gomorra, hermano Girón, mandó ángeles. Siempre avisa. Amén. Solamente quería recalcar eso nada más. Siempre Dios avisa antes de enviar juicios. Y es lo que sucedió, como están diciendo nuestros hermanos. Dios tiene la gracia hoy en día. Nosotros nos podemos salvar creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero aún en ese tiempo, después de la gran tribulación, salieron personas que no son la iglesia. La iglesia ya está arriba. Salen esas personas de todas esas naciones y donde Él le llama los cabritos a uno y le llama las ovejas a otros. Hay una alusión en la Biblia a este grupo que dice que cuando estuvo preso fueron a visitarlo, que cuando estuvo enfermo le dieron agua y todo eso, refiriéndose prácticamente al grupo de las ovejas. Mientras que los otros despreciaron a los pequeñitos de Él, a los salvos de Él, puede ser que se refiera a Israel. Y debido a eso, pues lograron la salvación. Ahora, ¿se logra por obra la salvación? No, nunca se logra. Pero si alguien cree que hay un Dios y este pueblo pertenece a ese Dios,
y se acomoda a ese pueblo y cree en su corazón, está logrando la salvación o la justificación debido a que está creyendo en el sacrificio de Cristo. Eso era lo que se ha practicado en el Antiguo Testamento con la ley. Amén. El extranjero que quería añadir, por ejemplo, Ruth. Todo es por fe. Correcto, es por fe. O sea, ella dejó todo y se fue al Dios. O sea, lo Al que Dios. pide Dios al Exacto. extranjero, ¿qué era? O sea, no era que lo rechazara, no. Sino que si se acomoda a sus A leyes, Dios. a Dios, el pueblo lo aceptaba. Yo quería aclarar eso. Sí, hermano. Ahora, esos que van a ser encontrados, pues, indignos para entrar al reino, ¿por qué van a ser destruidos? Van a ser destruidos porque no quisieron, aún estando enfrente de Jesucristo, no quisieron aceptarle. Lo rechazaron. Porque Él está haciendo un juicio y aún todavía tienen oportunidad. Está haciendo un juicio, pero no lo aceptan. En este grupo van incluidos todos los marcados de la gran tribulación. Todos los que se dejaron marcar van a estar frente a Cristo Jesús, los que están vivos en ese tiempo todavía. Y es lógico, la misma Biblia dice que el que se deje marcar no va a ser salvo. Es lógico que este grupo que pertenece a los cabritos va a ser lanzado o al infierno o a algún lugar. Porque en el lago de fuego solamente está el anticristo en ese momento y el falso profeta. Son los dos que estrenan el lago de fuego. Van a esperar el juicio en blanco. Van a esperar Otra el otro cosa juicio. importante también de que los que van a entrar en ese reino, ninguna persona va a entrar en ese reino sin ser regenerado por el Espíritu de Dios, o sea, Humanamente hablando, sí. sí. Ajá, Sí, regenerado, porque tienen que ser, y tienen que ser Ahí se cumple Joel, discipulados. ahí se cumple Joel. Sí. Cuando La profecía de Joel entra ahí. Sí, ahí exacto. tiene el cumplimiento Total. O sea, Exacto. en otras palabras, no va a entrar ningún incrédulo, ninguno que esté en contra de No, es de que no se van a poder Jesucristo. colar De como en las Jesucristo, iglesias sí. aquí que se cuelan muchos y dicen que es cristiano y no son cristianos. Sí. No, ahí va a ser es que el colador es Cristo, hermano Girón. Amén. El punto, el Exacto. colador es Cristo. Ese es el filtro. Sí, el Ese es el filtro. Algo que nosotros podemos examinar en la Escritura es que de tiempo en tiempo, tanto aquí en la tierra como en el cielo, Dios siempre examina antes de dar una bendición grande. Lo que pasó en el cielo cuando hizo el examen de los ángeles y no pasó el examen Satanás y los seguidores de él. En el diluvio no quisieron aceptarlo, no quisieron entrar al arca. Estaba la invitación y no quisieron. incluso antes del arrebatamiento, la Biblia dice que son tibios y fríos, dice, o sea, pasa el examen otra vez. Y ahí el que estaba tibio, frío, que no estaba en las cosas de Dios, va a ser vomitado. O sea, ¿vomitado qué quiere decir? Que se va a quedar en el arrebatamiento. O sea, ese va a ser vomitado. Cuando venga el arrebatamiento, Dios se lleva a los suyos por su pueblo y el vomitado queda aquí. Lo mismo, es el examen Es que el tiene que examen pasar la final. iglesia y estamos nosotros en esos tiempos. Toda la apostasía que está sucediendo se debe a que no va a cruzar hacia el cielo aquel que no es verdaderamente nacido de nuevo. El que no es nacido de nuevo no pasa. Bueno, No entonces, pasa el examen. El milenio es el filtro. El milenio, es exacto. el Ya filtro. al final de todas las cosas. O sea, después de la gracia, del amor de Dios, ahí se cumple Amén. la semana 69, Amén. 70. Exacto. Entonces, cuando ya entra el milenio, hace el examen de Israel, pasa juicios a Israel, uno por uno, hay uno por grupo, es uno por uno. Luego las naciones, uno por uno, y los que se hallaron dignos pasan al milenio, entran al gobierno del milenio. Los demás, pues, son destruidos. Hay que considerar que no va a haber maldad, demasiada maldad, vamos a llamar así, dentro del milenio. Y lo que estamos hablando anteriormente, como cuando Israel entró a la tierra prometida, los que entraron de Egipto, los que venían de la vida de Egipto, la vida mundana de Egipto, del mundo prácticamente, ahí se quedaron dando vueltas en el desierto, ahí fallecieron, no pudieron pasar la prueba. Entonces los que entran a la tierra prometida son los nacidos de este grupo, que entran. Lo mismo va a pasar cuando entra el milenio, va a ser examinado, toda la humanidad va a ser examinada para darle paso a que entre al milenio, porque el gobierno que va a estar ahí no va a estar luchando con el pecado ya. El pecado prácticamente va a quedar abajo, tirado. Yo digo siempre de que tenemos que tener cuidado porque la muerte, dice la palabra de Dios, que va a ser lanzada al lago de fuego, pero la muerte va a ser lanzada al final del milenio. Al final del milenio. ¿Cierto? Entonces, si la muerte es lanzada al final del milenio, existe posibilidad de que alguien peque, porque la muerte se activa con el pecado. Ese es el aguijón. Entonces, al haber muerte, va a haber pecado, pero no a la manera como estamos hoy en día.
Es que no, Sí, no va a ser un pecado depravado como el que hay hoy en día. O sea, no. Acordémonos que el gobierno va a estar regido ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. ¿Verdad? Entonces, en sí, entramos en la ley, gracia y la dispensación. Yo sé que el tema del milenio, vamos a profundizar un poco más cuando estemos en ese punto escatológico, qué va a pasar, dónde va a estar y todo. Pero en sí, ¿por qué es el propósito, hermano Girón, de esta dispensación? ¿Cuál es en sí? Entonces, el filtro. Es para que sea un filtro. Sí. Y el trato de cumplimiento de la promesa, ¿se acuerda? De la promesa, exacto. Con Abraham. Sí, o sea, sí. todo se va... Todos los pactos Correcto. que hizo Dios con el ser humano, Es la todos los culmina. pactos se cumplen aquí en Ese- el milenio. Entonces, es el propósito de esta La dispensación. dispensación es para que se cumplan todos los pactos. Porque lo la establecido. entrega de tierras Ese a es Israel el se punto. cumple. El gobierno que le prometió como rey a David se cumple en ese tiempo. Se cumple. La forma de vida que todo el mundo está esperando en las naciones. Como Dios quería que como fuera en un su principio nación. se cumple. en un Amén. principio. Todos los El pactos se derramamiento cumplen. del Espíritu. El derramamiento del Espíritu La Santo. plenitud del La La plenitud. plenitud del Espíritu. Todo eso se cumple en Jesucristo porque va a tener ese espíritu. Es decir, casi, podemos decir así, el tipo de gente que iba ahí casi va a ser perfecta. Casi. Va a tener mucha lucidez, más inteligencia, Sí. Más entendimiento. más sabiduría. Vicios no van a haber. No van a haber vicios. Todo eso, o sea, significa que ese Yo es... tomo en cuenta 3 aspectos importantes en lo que va a ser el milenio y que la gente no va a estar pensando en pecar. Número 1, porque el Espíritu Santo va a estar en plenitud. Según Joel. Sí, ellos no van a ser ignorantes del conocimiento de Dios y también Satanás va a ser atado. Va a ser atado, exacto. Entonces, Eso es bien este- importante. Yo sé que hermano iba a entrar ahí ahorita. Sí, ajá, Amén. Sí, no, No, sí, sigue, hermano. sí, Satanás va a ser atado. Ujú. Podemos mostrar una ilustración nosotros para que nos imaginemos el tipo de vida que va a haber en el milenio. Si yo tengo necesidad de una casa, en el tiempo del milenio todos van a tener su propia vivienda, todos van a tener alimento, todos van a ser Equidad. abastecidos. Equidad para todos. Entonces, nadie va a estar pensando, voy a poner un negocio, yo sé que voy a tener clientes por todos lados y me voy a hacer millonario. Avaricia Si fuera. pone el negocio, no le va a funcionar, porque las necesidades ya van a estar abastecidas, Suplidas. suplidas. Pero tampoco la mente, hermano, es que No, cuando usted me está diciendo que es un filtro, y cuando usted expresa de que así como en el tiempo del desierto, la mentalidad de esta gente va a ser diferente totalmente. Amén. El sistema va a el cambiar. cambio que hay en la era, hay un cambio en amén. la era. La gente, la nueva gente, ya no va a pensar como en nuestros tiempos, en Qué este momento bendición. nosotros. Porque las circunstancias se van a dar a favor de ellos. La misma naturaleza va a ser restaurada otra vez al tipo del huerto del Edén. Así va a ser Amén. restaurada. Creemos eso. Todo eso, todas las pestes que están pasando hoy en día, con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo, van a La desaparecer. gente dice, qué bonita se ve la primavera. Dice, no, si la tierra está sufriendo, no crea que La tierra a la está tierra sufriendo. le encanta Gime. morir, La gente vivir, gime. morir, Gime. vivir. Sí. Eso es Sí, algo hermano, interesante, dice en hermano. cuanto a la vida del milenio, sabemos de que nosotros estamos en un tiempo pues donde la ciencia, la tecnología ha avanzado. ¿Cómo será ese tiempo del milenio? ¿Será que la ciencia y la tecnología también va a entrar o ese estilo de vida va a ser un estilo de vida pues natural, pues agrícola, donde no va a haber tecnología, no va a haber celular, no va a haber computadora, no va a haber Bueno, hay que ver los intereses también, hermano, de lo que la gente hace todos estos cambios. Sí. Yo Porque no voy a solamente- insinuar porque no hay nada ahí Correcto, escrito, no hay nada. con detalle no hay nada escrito. Pero voy a insinuar de que sigue vigente el árbol del bien y el mal ahí todavía. Y el árbol del bien y el mal es la ciencia. La ciencia, si en estos tiempos, como dijo Daniel, se ha desarrollado la ciencia, pues hay que insinuar que en ese tiempo va a avanzar ahí y va a estar más sana todavía. En este momento la ciencia se ha adelantado bastante, pero está muy inclinada al mal. Porque son Se lo desarrollan intereses personales o de avaricia. El tiempo en que Daniel habla de que la ciencia aumentará va de la mano con el pecado. Amén. Así como ha aumentado la ciencia, sí se va levantando el pecado. Entonces esa es la diferencia que Daniel habla de la ciencia que hay hoy en día. Porque la ciencia, si yo me acuerdo, hermano,
Es cierto que ya tengo 40 y pico, pero yo No me diga acuerdo. nada cuánto. Mire, cuando yo tenía 6, 7 años, hermano, la ciencia, usted hubiera dicho que la ciencia iba a estar a como está en la actualidad. No, eso no iba a Cuando pasar. yo tenía hace 40 años, eso es increíble el salto que ha pegado de 40 años para acá la ciencia, hermano. Que usted iba a pensar que por medio de un teléfono celular iba a tener comunicación o videollamada con otra persona de aquí al otro lado del mundo. Eso era impensable, carros que ahora autónomos que ellos solo corren. Eso usted no lo veía, pero entonces, pero así como ha crecido la ciencia, la mala. Solo en las películas de James Bond salían nada más. Solo ahí nomás. Pero así como la ciencia creció en ese tiempo, La maldad como se miramos la maldad, cómo creció de ese tiempo. para Ahora, acá. nuevamente voy a mencionar, voy a especular, Ajá, porque no hay detalles en la Biblia. No. Pero pongámonos a pensar nosotros que cuando venga Jesucristo, si viene con ángeles a administrar todas las cosas de la tierra, solo pensemos en los ángeles que destruyeron a Sodoma y Gomorra, el poder que tienen. Sí. Ahora, para administrar la tierra tienen tanta sabiduría, y para adiestrar a la gente que está viendo en ese tiempo, tienen que enseñarle lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que va a saber la gente. Esta va a ser la constitución de ese tiempo. De la nación, exacto. De la nación completa. Del Esta va a ser Que tendría que ser la condición de nosotros. de nosotros actual, aquí. Tiene que ser. Actualmente. Y tenemos que agarrarla Nosotros también. tenemos, entonces tenemos que imaginarnos que aunque no fuera solamente la ciencia, los que van a estar gobernando tienen capacidad para poder restaurar otra vez la naturaleza. Hermano, si es que miren, la ciencia, miren, Entonces no vale que le pregunte yo cuál es la constitución de su iglesia. No, tiene que estar pegada. Entonces la Tiene- constitución de la iglesia es la Biblia. porque es que ese es el problema. A veces, claro, o sea, la iglesia tiene que regirse por normas. Y se necesita el orden, correcto. Sí. Y Sí, se otra necesitan cosa, hermano, normas. es muy importante que van a tener que ver medios de comunicación y de transporte, porque dice que todas las naciones dice que van a viajar a adorar a Jerusalén. Y también en ese tiempo la tierra va a ser poblada por toda la tierra. Es que imagínense en 1000 años que no haya enfermedad. Sí. La multiplicación va a ser bárbara, hermano. En 1000 años. Acordémonos que, como le digo, acordémonos que el que va a estar dirigiendo es Cristo. Sí. Claro. Amén. Y él, ahora, si usted ve la tecnología, todo es con intereses personales. ¿Sí? No, lamentablemente, pero la mente de esta persona va a ser diferente. Es lo que quiero que Va a que cambiar. entremos. Amén. Que nosotros tenemos que cambiar Es un nuestra mente sistema. ahorita. Usted está pensando ahorita en su mente, Sí. en usted, en este En tiempo. estos tiempos. Exactamente. Pero la mente de ella va a ser un filtro, hermano. Y cuando digo que va a ser un filtro, significa que Dios va a tratar con esta gente especial. Sí. Ahora, y esta gente va a ser descendiente de Israel y va a ser descendiente gentil también. De gentil. Dios sabrá, Sí. ahí podemos especular, hay muchas teorías, pero la idea es que Dios va a cambiar la mente de esta persona y Él va a reinar. El gobierno humano queda atrás. Amén. O sea, el sistema que usted ve ahorita, olvídese del sistema. Desaparece. Pero últimamente eso va a ser, nosotros vamos con Cristo, hermano Jerón. Amén. Amén. Vamos con Lo Cristo. que nos interesa es para Sí. Ahora se menciona la dispensación y es muy importante mencionarla porque el trato que Dios va a hacer, o sea, Dios sigue un trato con la humanidad. Amén. Dios no ha hecho a un lado la humanidad, ya lo perdonó, pero no ha perdonado a aquella persona que no quiere ser perdonada. Por ejemplo, los que están todavía, que van a salir en la gran tribulación, nosotros venimos con un programa más adelante, como es la introducción a la escatología. Por supuesto, vamos a tocar la tribulación, vamos a tocar el tema de Cristo. Todos esos temas vienen en el camino, amén, pero hay que sentar las bases, amén. Cuando hablamos de dispensación, el filtro es para que Dios pueda hacerle justicia a nosotros, a los ángeles, a los del Antiguo Testamento, a todo lo que ha pasado atrás. Porque es la culminación de todas, hermanos. Amén. Amén. Es el final ¿Correcto? de los tiempos. Es el final de los tiempos. Sí, la Biblia habla que aún todavía, cuando Satanás sea suelto, a principio de la dispensación, Satanás es atado. Un ángel Amén. ata a Satanás y lo pone en el pozo, en el abismo. Pero después es suelto casi al final de la tribulación, del milenio, casi al final es suelto y vuelve otra vez a engañar a la gente. Y se vuelven a levantar en contra de Jesucristo, los que él engañe. Y ahí es donde pues son destruidos. Entonces entra el otro filtro, a ver quiénes pasan la prueba. Entonces ahí es donde Satanás. entra. Ese es el último filtro. Ahí es donde, ¿Quiénes porque todo lo examina entendieron? Dios, todo lo examina. El Tiene que filtro. pasar un examen alguien para poder entrar al terreno de Dios. Y ahí al final es donde Dios viene y hace el juicio del gran trono blanco. Tenemos que tener una idea. La Biblia, vuelvo a mencionar nuevamente, la Biblia no da muchos detalles, pero cuando dice que la tierra desaparece delante de él y no se encontró ningún lugar
da a entender de que la tierra desaparece, destruyéndose, desintegrándose, posiblemente en fuego, una bola de fuego, pero en esa tierra no hay ningún ser humano. Y los seres humanos quedan como en el aire, en el gran trono blanco. Y empieza otra vez... En la Nueva Jerusalén. Sí, exacto, en la Nueva Jerusalén. Entonces empieza otra vez el otro examen. Vuelve otra vez a hacer otro juicio, que ese es el juicio de todos los que estuvieron en el milenio. Correcto. Y aún ahí todavía se abren todos los libros, se buscan sus obras, y ahí, aún todavía ahí hay muchos que no logran salvarse, porque pecaron delante de Dios. Porque Satanás los engañó. Es interesante, hermano, y yo sé que vamos a tocar el tema del milenio. ¿Algo más que quiere tocar sobre esta dispensación, hermano? Yo que tengo información, démosle ahí porque el tiempo ha avanzado. Amén. Pero no quiero dejar cabos sueltos ahí. Sí. No, amén. Lo único que yo pues les invito a nuestros amigos de que presten atención a todo esto. Hay una alabanza, y me gusta ese hermano que canta las alabanzas, pero hay una alabanza de que no estoy de acuerdo en la frase que él menciona. Puede ser que esté equivocado. No, por supuesto. Y que no. dice él de que ¿quién es él para que Dios tenga misericordia y lo ame a él? Y en mi mente aparece, en realidad yo no soy nadie, pero cuando Dios me ama, me está viendo convertido en llamas en el infierno, no quiere que pase ese dolor en el infierno, y por eso lo hizo, de sacrificar a su propio hijo. Amén. Para que yo no caiga en el infierno. Él nos mira a nosotros sufriendo. Te gusta hablar de la sangre de Cristo. Eso es lo que nos rescata. Entonces esta persona no, entonces usted me está diciendo, y yo lo entiendo así también, que esta persona no ha entendido lo que vale para Cristo, para Dios. Amén. O sea, que él vale la sangre de Jesucristo. Amén. Que dio a su hijo por él. Entonces no es una persona insignificante. Porque nadie vale la sangre porque vale la sangre del Cordero. El amor de Dios nos mira en ese estado nosotros, sin Cristo Jesús, nos mira quemados ya. Lo que pasa, hermano, es que cuando hablamos de intérpretes, usted dice intérpretes. Realmente no tienen teología. Amén. Lamentablemente, mire, nosotros no sé ustedes cuántos alumnos tienen que son músicos. Son muy pocos, hermano. Sí. Llega uno que otro. Entonces, mi invitación es para nuestros amigos. Todavía hay tiempo. Todavía el Señor tiene los brazos abiertos. El sacrificio ya fue hecho ya. Simplemente es aceptar de que Él murió en vez de mí. Y no solamente es pasar el milenio que sea bien lindo. Si usted es transformado, va a llegar a otro lugar más lindo que el tiempo del milenio. Y es la Nueva Jerusalén. Es el anhelo de todo corazón llegar a la presencia de Dios. Es lo único que les puedo decir, los invito a eso, y en realidad pues les doy la gracia por estar aquí compartiendo con nosotros, y yo sé que hemos sido edificados. Amén. Es interesante, antes de darle la parte para que nos despidamos, interesante, hermano, de que tenemos que ver un poquito más allá, no el milenio es una etapa, pero nosotros vemos la Nueva Jerusalén. Como Abraham. Correcto, Abraham miró a la Nueva Jerusalén. Y Moisés también la miró. Él buscaba esa ciudad, pero no aquí en la tierra. Correcto. Es interesante, hermano, ver eso, y que nosotros nos mentalicemos y que tengamos esa fe de que con la redención de Jesucristo, con su sangre preciosa, que somos valiosos para Él. Amén. Quizás a veces las tribulaciones, las pruebas, como dice Romanos 8, van a venir. Y estas dispensaciones son parte de que la iglesia tenía que pasar. Amén. Y la necesitaba pasar para entender. La gracia, la iglesia entra en la gracia. Es que esa es la fe bíblica. La fe bíblica es creer que Dios va a cumplir lo que me ha prometido en su palabra. Entonces necesitamos entender las dispensaciones. Eso es todo, nada más. Creer que si Él me ha prometido que yo voy a estar con Él allá, yo le creo. Si Él me dice que yo voy a estar con Él para siempre, yo le creo. Como estaban, hermano. ¿Vieron? Que estaba siendo apedreado, pero miró los cielos abiertos. Creía que estaba, y normalmente creía, no que lo que les dijo, creía lo que estaba hablando. No, y a la misma vez el creerlo llegó a decirle, no les tomes en cuenta este pecado. El amor, hermano, ahí entre lo que estamos hablando sobre la gracia y la gracia. Si yo voy para allá, le digo, vio los cielos abiertos. Estos son ignorantes. Mi hermano, yo ahí voy a alegorizar tanto, ¿me entiende? Ahí, porque qué fortaleza dio Dios para estos hombres, hermanos, que fueron mártires en el primer siglo. Todos los apóstoles fueron mártires. Sí. Pero en ese momento de dolor, porque a uno dicen que lo hicieron pedazos, a otros fueron antorchas, hermano. O sea, y eso lo vemos nosotros en la clase de tercer año con la historia de la iglesia, hermano. Es doloroso. No sé si usted cuando lee eso no siente ese pudor de dice, Señor, ¿cómo? Y quizás viene la duda, ¿por qué no lo guardaste? Hay preguntas que yo me las hago y hasta la fecha no he recibido una contestación porque no sé, mi mente tal vez no llega a entender. Correcto, y ese es el punto, porque imagínense, pero la fortaleza que le dio Dios a estos hombres para soportar esa prueba y no negar a Jesús. Y ahora nosotros solamente en el trabajo, oso cristiano,
Queda uno así. Sí, es interesante, hermano. Y En esa la gente, iglesia, güey. bueno, A veces, no quería decir eso. sí, a veces va creciendo Cristo en nosotros y a veces ha llegado hasta la mitad de nosotros que tal vez no ha completado el proceso. Por eso estamos aquí entonces Y todavía. es un Todavía proceso, sigue moldeando ahí, haciendo fino ¿cómo se llama? El diamante. Pero Lo está puliendo, lo está pero puliendo. Dios conoce el deseo de nosotros de agradarle, entonces somos imperfectos. Amén. Pero como Él sabe que somos imperfectos y el deseo de nuestro corazón es agradarle, entonces Dios nos va puliendo, como dice, como la plata, Así como la plata. Entonces el platero dicen que sabe que está la plata purificada cuando ve su rostro. Entonces ahí es cuando nosotros reflejamos el rostro de Dios, entonces ya somos purificados. Como la plata. Lo único que yo puedo decir cuando observo esas escenas narradas en la Biblia es que los que agarraron o atraparon a estos cristianos no eran seres humanos. Eran Influenciados. dentro de esos seres humanos Correcto. estaban alguien más que se divierte y se satisface Correcto, con el hermano. dolor. Y eso mismo hace que hay personas cuando Eso es en la actualidad lo mismo. o aquellos seres que hacen daño a los miembros, Amén. a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Porque la Cristo. iglesia me dice a mí, por ejemplo, en segunda de Corintios 1, 3 en adelante, dice, el Dios de nuestra consolación. Ahora todo es prosperidad, ahora todo es beneficio, ahora todo es, sé libre, sí, pero la iglesia es atribulada, es perseguida, es afligida por predicar la verdad, hermano. Es que el predicar esto, ¿usted cree que vamos a caer bien en gracia con los de la prosperidad? No, hombre, si ahorita nos están echando maldiciones, cuando la gente, cuando los estos de la prosperidad, mire, uno que está en Nueva York dijo que maldito el que se metiera con su ministerio y que Dios lo Es que es de él el ministerio, no el ministerio de Dios. No ha leído la Biblia porque está echando maldición y los maldicientes no entran al reino de los cielos. No le ha amanecido el evangelio, pero ese es el punto principal. El predicar la palabra no nos va a ganar adeptos, pero como nosotros hemos sido puestos para llevar esa verdad y la verdad los hará libres, entonces, pero libertad de qué, del engaño, de la mentira. Ustedes han visto unas fotos que sacan en el pasado sobre cristianos que estaban dentro en África, adentro de su iglesia, y los han quemado completamente. Cierto. Y después los han sacado y los han puesto en el patio así, como carne asada. Como burla. Como burla. Como es una burla. Sí. Entonces, mira, hermano, qué interesante que dice que nosotros, la iglesia es perseguida por decir la palabra del Señor, Amén. por predicar la palabra del Señor. Amén. Ahora, es muy interesante, hermano, precisamente recibimos a una persona la semana pasada, amén, que estaba recomendando a un personaje que fue un escritor, amén, que se llama John Derby. Esta persona dice, bueno, el mejor dispensacionalista que puede explicar el tema de ustedes es este escritor. Yo quiero decir, hermano, que primeramente vamos a hablar de la escritura, amén, y vamos a tomar algunas referencias, ¿verdad?, de otros escritores. Pero nuestra base son los 66 libros, amén, porque la Biblia es su propia intérprete. Amén. Ahora, si usted analiza que este personaje era de una línea angelicana. Ahora, para usted entender de qué teología tiene, entonces váyase usted, Amén, qué línea tienen los anglicanos. Ya. Y después entienda qué era lo que él expresaba. Por eso nosotros Es su punto de vista. Correcto, es su punto de vista. Pero nosotros vamos a hacer énfasis de que la Biblia es su propio intérprete. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Ahora, podemos tomar otra referencia, por supuesto, Sí. pero no podemos hablar de un personaje nada más directamente. Aquí hablamos de Calvino, de Arminio, por supuesto que sí, lo usamos como referencia, pero no adoptamos todas sus ideologías. Amén. ¿Verdad? Porque por eso la Biblia es su propio intérprete. Que quería aclarar para la audiencia, porque yo sé que mando un mensaje ahí. Bueno, cuando hablamos, pues aquí todos los temas, traer bastante refuerzo bíblico. Es que esa es la que habla. Sí, Es hablar que- pues es que eso es el punto, no nos casamos con, Sí. con personajes o padres de la iglesia que se le llama, hicieron una interpretación de la Biblia y nosotros por eso se les llama padres, porque ellos empezaron a impregnar diferentes interpretaciones de la Biblia, o sea, cada uno interpretaba la Biblia de diferente manera, y lo que el hermano dice es, nosotros no nos casamos con uno u otro de tipo de interpretación, sino que nosotros, como dice, porque todos los que interpretaron la Biblia pueden que estén errados, pero hay muchas cosas en las que están correctos. Amén. Entonces nosotros, por eso Pablo dice que escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces habla de que nosotros no nos casamos con los diferentes tipos de interpretación,
interpretación, sino que nos vamos a la Biblia, que es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y ese es el punto principal, que Dios nos dice, porque el problema es que hoy en día en las iglesias, yo creo, yo pienso, no, yo creo, yo pienso, hagámoslo a un lado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y basado en lo que la palabra del Señor dice, entonces nosotros le damos para adelante. Amén. Amén, hermanos. Entonces creo que hasta aquí las dispensaciones quedan ahí. Tenemos las dispensaciones, ya les explicamos. Vamos a despedirnos. Hermano Irón, puedes pedir. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar acompañándonos en este momento y les deseo lo mejor. Dios les bendiga. Amén, hermano Darwin. Sí, hermano, Dios les bendiga y gracias por su tiempo y continúen pues el siguiente próximo programa y vamos a estar pues dando pues más detalles. Hermano Gloria Carlos. al Señor, agradecidos con el Señor por el tiempo que nos permite estar reunidos, bendecidos, siempre digo, compartir es bendición y poder estar máximo con la palabra del Señor es mucho más que bendición, esperando que sea de bendición para ustedes y pues si Dios nos permite en una próxima ocasión poder estar con ustedes en la próxima ocasión. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanos maestros. Estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho en esta clase. Hemos cerrado con el tema de las dispensaciones. Le recuerdo, hermano, para que usted tenga un mejor entendimiento, váyase, por favor, a los programas anteriores, donde usted va a ver todas las doctrinas básicas de la fe cristiana y tiene alguna pregunta, la puede hacer a nuestro email, amén, evangelovisión 2018 @yahoo.com, amén, gmail.com, y ahí puede mandar todas sus sugerencias, amén. Le recomiendo, hermano, de que tiene preguntas, mándelas, estamos en vivo, así que podemos contestarle, los maestros están disponibles para hacerlo, amén. Así que tome en consideración que necesita expandir este evangelio, nosotros estamos haciendo nuestra parte, usted también. Recuerde, estamos en Facebook y estamos en YouTube, amén. Si alguna persona no tiene Facebook por algún motivo, puede mandarlo a YouTube y ahí estamos también con los mismos programas en vivo. Y también, hermano, expanda usted el evangelio, lleve a las naciones la palabra del Señor. Estamos trabajando en otros proyectos con el canal, así que vienen más programas. Esperamos el Señor que Dios nos abra esas puertas que necesitamos abrir, amén, con un programa para misiones, un programa para cárceles, que estamos ahí en nuestra mente, queremos trabajar con esos diferentes áreas, y así que yo sé que el Señor nos va a abrir puertas y nosotros queremos nuestra parte. Haga su parte, expande el evangelio, lleve el evangelio a las naciones, cumpla su mandato, amén, ir y predicar a toda criatura, a todo el mundo. Eso es lo que dice Mateo 28 y creemos que el Señor va a respaldarnos. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Dios me le bendiga.